Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a ver hoy un parcialito, o bueno, un semi parcialito, me gustaría llamarlo mejor porque es un parcial relativamente antiguo, pero que además de eso era un parcialito en un momento en el que se tomaban otros temas además de lo que van a entrar para la fecha de ahora de octubre. Entonces, fíjense que el enunciado, el primer punto y el último, o sea, el punto 1 y el punto 6, son ejercicios en los que nos piden trabajar con el polinomio de Taylor, tema que por lo menos en este caso no estaría entrando para la fecha como les mencionaba de octubre. Así que nos vamos a concentrar en el punto 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? La idea va a ser que los ejercicios que vamos a estar viendo no difieren demasiado de los que uno podría esperar en la práctica. ¿Sí? Por suerte en este caso no debería haber muchas sorpresas, podríamos decirlo de esa forma, en el sentido de que no vamos a encontrar ejercicios que sean como un rejunte raro de otros ejercicios de la práctica, ¿sí? Sino que son ejercicios bastante directos. Entonces, vamos a empezar con el punto 2. ¿Sí? El punto 2 nos pide derivar una función, ¿sí? Y casualmente es una función integral. Entonces, nos piden derivar g de x como la integral de pi sobre 2 a, bueno, calculo que será x al cubo más 2x, disculpen la calidad de la foto, pero era una foto no en muy buena calidad, del seno a la quinta de t diferencial de t. Entonces, fíjense que para poder hacer esta integral, recuerden que si queríamos derivar la función, que es lo que nos pide, vamos a tener que utilizar el teorema fundamental del cálculo porque estamos derivando una función integral, ¿sí? Y además hay que utilizar posteriormente la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque recuerden que en este caso estaríamos usando el teorema fundamental del cálculo, pero con se podría decir que nuestra función integral en sí es una composición, porque nuestra función integral, que es básica, que es la que se usa en el teorema fundamental del cálculo, es simplemente la integral de una constante a x. Y en nuestro caso nosotros tenemos esa misma función integral pero compuesta, y en vez de tener x tenemos x cuadrado más 2x. ¿Sí? Por eso es que vamos a tener que utilizar la regla de la cadena. Como les dejo acá, la justificación de la derivabilidad de x cuadrado más 2x y la continuidad del seno a la quinta de t para poder aplicar estas dos, tanto el teorema como la regla, son necesarias que estén explicadas. ¿Sí? Recuerden que para el teorema fundamental del cálculo necesitamos probar la continuidad de la función que se integra, en este caso el seno a la quinta de t, ¿sí? Y después de la regla de la cadena necesitamos justificar la derivabilidad de la función que posteriormente va a ser derivada, que es x cuadrado más 2x. ¿Sí? Entonces, empezamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Para eso vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Fíjense que el teorema fundamental del cálculo nos dice que esta derivada, ¿sí?, es la que vamos a estar utilizando. Si ustedes se fijan bien acá, ya este término, en esta parte, ya estamos usando la regla de la cadena, adicionalmente, ¿sí? Porque vamos a tener que justamente derivar la función externa por la derivada de la función interna, ¿sí? Ahora, este término en realidad no hace falta colocarlo, porque fíjense que es la derivada de la función integral evaluada en pi sobre 2 por pi sobre 2, pero no pi sobre 2 cualquiera, es la derivada de pi sobre 2. Pero fíjense que como la derivada de una constante da 0, en nuestro caso todo este término se va a 0. Es decir, que lo único que nos va a quedar es la derivada evaluada en x cuadrado más 5x por la derivada de x cuadrado más 2x. Entonces, nos quedaría como la derivada de nuestra función, ¿sí? Recuerden que si nosotros buscamos la derivada, ¿sí? Bueno, vamos a ponerlo por acá. Supongamos que la llamamos g mayúscula de x como la integral, por ejemplo, de pi sobre 2 a x del seno a la quinta de t diferencial de t. Fíjense que si ustedes derivan esta función, ¿sí?, esta sería la que se le aplica el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, la derivada de esto, ¿qué nos va a dar? Nos va a quedar el seno a la quinta de t evaluado en x. O sea que la derivada de esta, ¿sí?, evaluada en x cuadrado más 5x, ya nos estaría dando el seno a la quinta, pero evaluado en x cuadrado más 2x. Por la derivada de x al cuadrado más 2x, que en este caso nos estaría dando 2x más 2, ¿sí?
que acá ya veo que me faltó un 2. Vamos a poner el 2. 2x más 2. Y acá hacemos lo mismo. Vamos a corregir esta partecita de acá para que nos quede exactamente como corresponde. Bien, entonces ahí nosotros estaremos calculando la derivada de la función integral que nos pidieron hacer. ¿Está bien? Recuerden que el teorema fundamental del cálculo nos decía que si la función que se estaba por integrar era continua en el intervalo de integración, entonces podemos asegurar la existencia de una función llamada la función integral y además nos aseguraba la diferenciabilidad, o bueno, mejor dicho, la derivabilidad de esa función, está bien, en el intervalo abierto, está bien, de integración. Entonces, tenemos esta expresión, por lo tanto ya está. Eso era todo lo que había que hacer. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio solamente decía derivar la función. ¿Sí? Recuerden que lo más pesado acá siempre es la justificación de por qué lo derivamos como lo derivamos, por qué lo podemos derivar, por qué usamos el teorema fundamental del cálculo, etc. Ahora bien, el otro punto, que ya es el 3, fíjense que es un punto de cálculo de integrales. Ni más ni menos. ¿Sí? Ni más ni menos. Nada de cosas raras, de búsqueda, nada, no. Cálculo de integrales. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá. Fíjense que esta que tenemos acá, ¿sí? Está bueno que ustedes se acostumbren a verificar el tipo de integral que ustedes tienen, ¿sí? O sea, ustedes a esta altura ya conocen las integrales impropias y saben que para hacer una cierta integral que es impropia, ustedes primero tienen que justificar por qué dicen que es impropia. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Fíjense que la función que tenemos que integrar es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, que es una función continua en el intervalo de integración. Les pido a ustedes que justifiquen el por qué. ¿Sí? Pista, recuerden el denominador. Entonces, en este caso, esta integral se puede hacer de forma bastante sencilla. Lo que pasa es que, claro, uno dice, ¿dónde saco una primitiva de esa función? Bueno, justamente esta es una integral básica, es la del arco seno. Entonces, una primitiva de esta es el arco seno de x. Entonces hacemos el arco seno de x evaluado entre raíz de 2 sobre 2 y 0. Nos queda el arco seno de raíz de 2 sobre 2 menos el arco seno de 0. ¿Sí? El arco seno de 0 nos da 0, pero el arco seno de raíz de 2 sobre 2 nos da pi sobre 4. O sea que el resultado de la integral es pi sobre 4. ¿Sí? Y ya está. Eso era todo. Ahora, uno se queda con la sensación de que no es demasiado fácil, quizás. Bueno, en realidad, lo difícil de esta integral por ahí, o entre comillas difícil, es darse cuenta de que les están pidiendo una primitiva de una función que no es de las más habituales. ¿Está bien? Entonces, eso puede llevar a posibles confusiones a la hora de hacer una integral. Ahora, ¿hay otras formas de poder hacer esto? Sí, claramente. Podrían tratar de pensar en alguna sustitución trigonométrica. ¿Está bien? Es decir, podrían querer hacer esta cuentita, o sea, esta integral, de otra forma. Pero claro, se estarían complicando la vida, pero se les puede pasar que, por ejemplo, haya alguna integral básica de estas que uno no la recuerda automáticamente bien, ¿sí? Pero, de todas maneras, recuerden que las integrales básicas se van a dar por sabidas, ¿sí? La integral de las potencias de x, del seno, del coseno, del secante cuadrado, de la exponencial, ¿sí? De las potencias de x, etc. Entonces, recuerden eso muy bien. Y un dato interesante es que una primitiva de esta, o sea, si esto hubiese tenido un menos acá adelante, la primitiva de esta, aunque sea medio, digamos, bastante raro verlo de esa manera, ¿sí? Van a ver que la del arco coseno, ¿sí? Es muy, muy parecida a esta, pero tiene ese menos que les estoy mostrando acá. O sea, es prácticamente la misma, solo que tiene un menos adelante. Pero como les digo, tengan siempre a mano, ¿sí? No les digo que se las acuerden de memoria, pero sí tengan a mano alguna tabla de integrales, que sea de algún libro, o sea de la cursada, ¿sí? Siempre está bueno tener una mano para poder constatar este tipo de integrales, ¿sí?
Bueno, entonces, una vez hecho eso, ahora vamos a pasar a ver la otra integral, ¿sí? Que era esta que tenemos acá. La integral de 1 a 2 del logaritmo de x. Ni más ni menos, ¿sí? Que la tenemos acá. Fíjense que se supone que la integral del logaritmo es una integral, como les mencionaba previamente, que ustedes ya hayan usado, digamos, hayan hecho varias veces. Más que nada porque es una integral bastante especial. Porque es una integral que uno por ahí, a la primera vez que la hace, no se le ocurre hacerla por el método de integración que vamos a usar ahora, que como ya pueden ver, es el método de integración por partes. ¿Está bien? Principalmente ¿por qué? Porque solo hay una función, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros tengamos solo una función es algo ya bastante extraño. Porque uno diría, pero yo un método de integración por partes o sustitución no lo debería usar cuando hay dos funciones por lo menos. Sí, pero no. En este caso, como pueden ver, esta es una de las integrales que se hacen por partes y solo requiere una función, ¿sí? Acá les aclaro que el logaritmo de x es continuo en intervalo de 1 a 2, ¿sí? Recuerden justificar eso. ¿Por qué exactamente? Entonces, vamos a usar método de integración por partes. Para eso, acuérdense de la regla Liate, ¿sí? Que es logarítmica, inversa trigonométrica, algebraica, que son las potencias de x, trigonométrica y exponencial. Entonces, la primera que aparece es la logarítmica, que justamente esa va a ser nuestra u. Y el de b va a ser el diferencial de x. Entonces, aplicando método de integración por partes, nos debería quedar, fíjense, u es logaritmo de x, diferencial de b es diferencial de x. Entonces, el diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x. Y lo que sería b, el diferencial de b, ¿sí? Lo podemos sacar integrando. Y nos queda x. Por lo tanto, nos queda u por b, ¿sí? Entre 1 y 2, menos la integral de 1 a 2, lógicamente en el mismo intervalo, pero de b por du, o sea, x por 1 sobre x. Y fíjense que pueden hacer esto. Nos queda la integral de 1 a 2 de 1. Obviamente que también tenemos este término acá, ¿sí? No nos lo olvidemos. Entonces, fíjense que una vez hecho eso, nos estaría quedando aplicar la regla de Barrow para reemplazar entre 1 y 2 estos dos. Fíjense que nos quedaría 2 veces el logaritmo de 2 menos 1 por el logaritmo de 1, que vale 0. Por eso acá solamente puse 2 veces el logaritmo de 2. Menos la integral de 1 entre 1 y 2, que es x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que de esa forma nos quedaría 2 veces el logaritmo de 2 menos, ojo con los signos, entre paréntesis, 2 menos 1. O en pocas palabras, nos termina quedando el doble del logaritmo de 2 menos 1. Y listo. ¿Sí? Solamente haciendo algo tan sencillo como aplicar el método de integración por partes. Quiero ser honesto en esto. Es cierto que les tomaron, si ustedes la ven ahora, uno dice, pero esas integrales eran un chiste, eran bastante fáciles, les puede parecer. Y en algún punto es cierto que son accesibles. No voy a decir fáciles porque no están pidiendo la integral de 1 o la integral de 5 o la integral de x solamente, ¿sí? Pero de todas maneras yo les aconsejo que para esta instancia ustedes tengan muy presentes las integrales en las que ustedes aplican dos métodos de integración diferentes. Por ejemplo, hay integrales que se hacen una vez con método de sustitución y otra con partes, o viceversa, o hay otras que se hacen por fracciones simples y después se usa una sustitución. ¿Está bien? Entonces, tengan presentes esas integrales que, si ustedes quieren saber cuáles pueden llegar a tomar, les pueden llegar a tomar las que ustedes usen dos métodos de integración para hacer una integral. O sea, una clásica es justamente la del arco tangente, la integral del arco tangente. ¿Por qué? Porque es una integral que primero se hace por partes, ¿sí? Y luego se hace por sustitución. Esas son las integrales que uno podría llegar a esperar en el peor de los casos. ¿Está bien? Entonces, nada, eso ténganlo presente. Bien, con eso ya terminamos ese punto. Ahora vamos al otro. Sería el punto 4. Fíjense que el punto 4 nos pide calcular el área entre dos curvas, entre igual a 2x y x a la cuarta. Bueno, ¿se acuerdan que para esto estaríamos trabajando con la aplicación de las integrales? En este caso, el problema que hay siempre en estos ejercicios es ¿quién es más grande, 2x o x a la cuarta? ¿Por qué?
Porque se acuerdan que el área la encontrábamos vulgarmente como haciendo la integral entre el primer punto de corte y el segundo punto de corte de techo menos piso. Obviamente no pongan eso en el parcial, ¿sí? Los van a matar. Pero la idea es como hacer la integral entre los puntos de corte de la función que está por encima menos la que está por abajo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es, como vamos a integrar esas funciones, es justificar la continuidad, ¿sí? Requisito fundamental para integrabilidad. Entonces, x a la cuarta y 2x son continuas en todos los reales. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque son polinomios. Además, vamos a ver que necesitamos los puntos de corte. Por eso es que vamos a igualar ambas funciones. Entonces, cuando las igualamos, fíjense que lo que nos estaría quedando, ¿sí? Si acá 2x lo pasamos restando para el lado izquierdo y sacamos un factor común x, nos estaría quedando esto. Y fíjense que esta igualdad se da solamente cuando o x vale 0 o x al cubo menos 2 vale 0. O en pocas palabras, esto ocurre cuando x vale 0 y cuando x vale raíz cúbica de 2. ¿Está bien? Entonces ustedes ya tienen ahí los puntos de corte, es decir, los puntos donde la función, ¿está bien? Las funciones se van a cruzar. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, lo que les mencionaba al principio. ¿Cuál es la función que está por encima y cuál es la que está por abajo? O sea, ¿cuál es la función que va a estar siendo la que es techo y cuál es la que va a estar siendo piso? Entonces, acá lo importante es que tenemos que comprobar si x a la cuarta es más grande que 2x o si es al revés, 2x más grande que x a la cuarta en el intervalo de integración. ¿Está bien? Entonces, para eso yo empecé trabajando con esta parte de acá. O sea, que ¿esto de acá de dónde salió? Bueno, es hacer esto de acá, ¿sí? Es exactamente la misma expresión. Lo que pasa es que ahí yo ya pasé el 2x restando para el lado izquierdo y saqué un factor común x, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es una inecuación como las que ustedes hacían en el ingreso, ¿sí? Hay que ver cuándo es válido, para qué x es válida esta expresión. Entonces, por regla de los signos, para que tengamos el producto de dos números mayor o igual a 0, o los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Está bien? Entonces empezamos con el primer caso. ¿Qué pasa cuando los dos son positivos? Y bueno, si x es mayor o igual a 0 no sacamos nada nuevo. Pero si x al cubo menos 2 es mayor a 0, mayor o igual a 0, es porque si nos queda esta expresión, es porque x tiene que ser mayor, ¿sí?, a la raíz cúbica de 2. ¿Está bien? Entonces graficamos en la recta numérica para visualizar esos valores. Fíjense que tenemos del 0 en adelante, pero de raíz cúbica de 2 en adelante. O sea que los valores donde están ambas condiciones satisfechas es desde raíz cúbica de 2 hasta más infinito. ¿Está bien? O sea que x a la cuarta es mayor o igual a 2x en el intervalo de raíz cúbica de 2 a más infinito. Pero eso no está dentro de nuestro intervalo de integración. A nosotros nos interesa saber qué pasa entre 0 y raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa con el segundo caso. Con el segundo caso, tenemos que x tiene que ser menor o igual a 0. Y bueno, por lo que vimos hace un rato, x al cubo menos 2 tiene que ser menor o igual a 0. O lo que es lo mismo, x tiene que ser menor o igual a la raíz cúbica de 2. Fíjense que estas dos condiciones se satisfacen automáticamente desde menos infinito a 0. ¿Está bien? Pero de vuelta, este intervalo no es en el que nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, x a la cuarta no va a ser mayor o igual a 2x en nuestro intervalo de integración. Entonces uno ahí está tentado a decir, bueno, entonces seguro va a ser esta la condición. Sí, va a ser esa la condición, pero muéstrenlo, compruébenlo. ¿Está bien? O sea, uno dice, bueno, esta no funcionó. Ninguna de las dos condiciones sirvió. ¿Eso quiere decir automáticamente que esta va a ser? No, pero en este caso tan sencillo sí. Entonces, acá ustedes prueben igualmente que 2x es mayor o igual a x a la cuarta en el intervalo 0 raíz cúbica de 2. ¿Sí? Entonces, para eso, fíjense que ahora lo que vamos a hacer... ¿dónde estábamos? Acá. Vamos a ver qué pasa cuando x por x al cubo menos 2 es menor o igual a 0 ahora. ¿Sí? Es decir, vamos a ver qué pasa cuando esto de acá, ¿sí? Esto recuerden que nos va a llevar, si factorizamos, algo parecido a eso. ¿Está bien? Lo que pasa es que en este caso nos queda menor o igual a 0. Entonces, para que esto ocurra, si yo tengo dos números multiplicados que son menores o iguales a 0, o sea, que esa expresión sea menor o igual a 0, es porque o los dos, o uno es positivo y el otro es negativo, o viceversa.
o x es positivo y x cubo menos 2 es negativo, o x es negativo, o sea, es menor o igual a 0 mejor dicho, y x al cubo menos 2 es mayor o igual a 0. Entonces, fíjense que vamos a trabajar primero con la primera condición. Entonces nos queda que x es mayor o igual a 0, pero x es menor a la raíz cúbica de 2. Y ahí fíjense que si pintamos eso en la recta numérica, nos queda que 2x, acuérdense que esto que tenemos acá es equivalente a tener 2x mayor o igual a x a la cuarta, tenemos que 2x es mayor o igual a x a la cuarta en el intervalo de integración. O sea que comprobamos que 2x es... Bueno, eso, comprobamos que 2x es mayor o igual a x a la cuarta en donde nosotros necesitábamos probarlo. ¿Está bien? No hace falta ya evaluar el caso 2 porque encontramos lo que necesitábamos encontrar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que en el intervalo de 0 a raíz cúbica de 2, la función techo es 2x y la función piso es x a la cuarta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ya con eso podemos pasar a analizar la resta, ¿sí? La integral de la resta, que nos va a estar dando el área entre las dos curvas, ¿sí? Es decir, vamos a calcular esta integral, que es la que nos va a dar a nosotros el área que estamos buscando. Recuerden que a veces, si estos cálculos se les complican mucho, se pueden ayudar de un dibujito sencillo de ambas funciones para tener una idea de por dónde tienen que encarar el ejercicio. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjese que ya a partir de este paso es bastante sencillo lo que sigue, porque solamente hay que resolver la integral esa, que la vamos a poder separar en la resta de las integrales usando las propiedades de integrales, en este caso la propiedad de la resta de las integrales, ¿sí? Y nos va a quedar esto así. Entonces, fíjense que estas integrales son fácilmente calculables, ¿sí? La de 2x nos va a quedar x al cuadrado sobre 2 por 2, ¿sí? Fíjense que podemos hacer esto, ¿sí? Y después nos queda la de x a la cuarta, que vamos a tener que es x a la quinta sobre 5. Resultándonos que luego de aplicar la regla de Barrow, nos va a quedar la raíz cúbica de 4 menos la raíz cúbica de 32 sobre 5. Un número más raro no podía ocurrir, pero bueno, algo en este parcial tenía que ser turbio, ¿no? O sea, por ahora era todo relativamente directo. Que les hago la aclaración de que es un resultado positivo, que es justamente lo que debería ocurrir, porque si estamos calculando un área, el resultado debería ser positivo. ¿Qué pasa si en esta integral les da negativo? No, en realidad no es que, digamos, hay algo que está mal, claramente, pero eso no quiere decir que esté completamente mal. Se puede deber a que o tomaron mal, por ejemplo, tomaron mal los puntos de corte, o puede ser que hayan elegido mal quién es techo y piso, que eso es lo más habitual, está bien. O puede ser un error de cuentas, ¿sí? O sea, lo importante es que si ustedes llegan, que si están calculando un área usando una integral, tienen que tener muy claro que no les puede quedar negativo, porque no tiene sentido un área negativa. Esto mismo pasa en el sólido de revolución, en el volumen. No les puede dar el volumen de un sólido de revolución negativo, ¿sí? Así que bien, bueno, con esto vamos a terminar la primera parte de este video, ¿sí? Y en el próximo video terminamos viendo las dos integrales impropias que nos piden analizar su convergencia. Así que nos estamos viendo ahí.